Permítanme un momentito, voy a abrir el programa. Eso es. Ahora sí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos nuevamente las imágenes. Recuerden que les estoy presentando, están en el capítulo 5 del texto de Guyton. Ahí las puede revisar cada quien de ustedes, ¿verdad? Para seguirlas analizando. Pero al menos la mayoría de estas imágenes, salvo alguna que otra que la tomo del texto de Gannon, en este caso son del texto de Guyton. Y entonces ya habíamos visto lo que es el potencial de acción, ya habíamos visto su significado y revisamos sus fases. Si mal no recuerdo, con ustedes nos quedamos en la fase de repolarización. ¿Es así o estoy confundida? Sí, así es. Ya vamos a ver repolarización. Ajá, exactamente. Entonces vamos a retomar esto. La repolarización, como vemos, pues es la tercera fase de un potencial de acción neuronal. Estas tres fases que concluyen con la repolarización son las fases constantes. Eso quiere decir que se presentan siempre. ¿Por qué, verdad? Porque después de que terminemos de analizar la repolarización, vamos a hablar de la hiperpolarización y esa va a ser una fase inconstante. Entonces, vamos a ver la repolarización. ¿Qué tenemos que ver de ella? Acuérdense que cuando son, dijéramos, componentes de una misma respuesta, tenemos que ver las mismas características. Uno, ¿qué significa repolarización? Dos, ¿cuál es el valor de voltaje o potencial de membrana que se desarrolla en esa fase? Tres, ¿cuál es su mecanismo iónico? Y por qué canales van a ocurrir esos mecanismos iónicos. Entonces, ¿quién quiere participar, verdad? Inicialmente contestándonos en qué consiste esto de la repolarización. Ajá, bueno, tengo tres participantes. A ver, vamos a ver a Jailene, si nos puedes contestar, Jailene, solo, ¿verdad? Dos cuestiones. Uno, ¿qué significa repolarización? Y dos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de voltaje que se desarrolla en esta fase del potencial de acción? Sí. Bueno, en la fase de repolarización va a ser cuando la membrana vuelve a volverse más negativa para volver al estado, tratando de volver al estado de reposo. El valor sería de más 35 a milivoltios. Y eso es correcto, así como lo dijiste, ¿verdad? Precisamente el prefijo re con el que empieza esta palabra significa lo que nos explicaste, que el voltaje va a regresar o va a recuperarse hasta el valor de reposo. Y por eso es que el cambio de voltaje que se desarrolla en esta fase, pues es ese que nos dijiste y que además, ¿verdad? Lo estamos observando en la pantalla, en esta gráfica de Guyton. Todas las gráficas nos lo dicen. Si queremos ver la de Gannon, ahí está, ¿verdad? Solo que Gannon, acuérdense que está tomando como potencial de reposo el límite menor, el menos 70. Pero miren, ahí está. En esta composición de gráficas, el potencial de acción es la gráfica, la curva de color negro. Entonces vean cómo en la repolarización baja la gráfica indicando que de estar en más 30 va a bajar hasta el menos 70, ¿sí? Levantó muy bien, Jailene. Irving, levantaste la mano. Si nos quieres comentar, Irving, ¿cuál es el mecanismo iónico de esta fase y por qué canales ocurre? Sí, doctora.
Bueno, aquí va a ocurrir lo que es la salida del potasio mediante la abertura de los canales de este mismo, porque se van a cerrar los de sodio y así va a abrirse más los de potasio para que este salga, como había dicho la compañera, se va a hacer más negativa la parte intracelular por esta misma salida. Y eso es correcto, Irving. De tal manera, ¿verdad? Que recuerden que ya les comenté ayer que yo no tendría por qué repetir. Si lo hago es para ser redundante. Y eso que no debiera hacer, lo hago para que de alguna manera volver a, dijéramos, reafirmar lo que ustedes están contestando, ¿sí? Entonces, el mecanismo iónico de esta fase, el más importante es el que comentaste primero, es decir, la difusión simple de potasio por los canales de potasio con compuerta de voltaje en estado activado, ¿sí? En estado activado. Y se necesita un segundo mecanismo, que fue lo que también tú nos comentaste, Irving, que es, ¿verdad? El cese. Cese, si lo escriben, la primera es con C y la segunda es con S, obviamente, porque es del verbo cesar, que significa que acabe, que se suspenda, que termine la difusión simple del sodio. Y eso va a ocurrir porque en esta fase los canales de sodio con compuerta de voltaje están inactivados o en estado de inactivación. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, esos dos mecanismos se requieren para la fase de repolarización. Fíjense cómo para la depolarización solo ocupa la célula la difusión simple del sodio a través de los canales específicos, los de compuertas de voltaje en estado activado o de activación. Pero la repolarización necesita, ¿verdad? La difusión simple del potasio, porque como tú lo explicaste, Irving, al difundir el potasio, pues la célula va a perder las cargas positivas de este ion y eso le permite que de haber invertido su potencial a más 30, como lo vemos en esta gráfica de Gannon, ¿verdad? O a más 35, aquí lo tengo, ahí, ¿verdad? Después de haberlo invertido a más 30 o, ¿verdad? Más 35, al perder las cargas positivas del potasio, el voltaje descienda hasta su valor de reposo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Cuando inicia la repolarización, el sodio estaba difundiendo porque los canales de este ion estaban activados, pues al mismo tiempo se necesita, ¿verdad? Que junto con la activación de los potasios se inactiven los de sodio, se inactiven para que ya no difunda sodio. Porque yo les preguntaría, y no sé si alguien levantó la mano, pero pueda contestar una pregunta. La pregunta es, ¿qué sucedería, jóvenes? ¿Qué le sucedería al voltaje, al potencial de la membrana? Si llegado al punto máximo de la depolarización, al más 35 o más 30, ¿qué pasaría si se activaran los canales de potasio como se activan, pero que siguieran activados los del sodio? ¿Qué le pasaría al voltaje del potencial de la membrana? ¿Quién quiere contestarnos? ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, Miguel Ángel, ¿nos quieres explicar? Bueno, sí, pienso que harían como esto que se conoce como meseta, que hacen los de calcio, que son canales lentos, entonces se mantendría como un momento así en potencial positivo y después regresaría. Ok, gracias Miguel Ángel. ¿También levantaste, Shirel? Sí, doctora. Yo pienso que permanecería el potencial de membrana con cargas positivas, pero ya no en el punto máximo. Ajá, ok, pero seguiría positivo el voltaje. Sí, seguiría Ajá, positivo. ok. Dayan, también levantaste la mano.
Y tienen razón. Fíjense, porque es cuestión, y seguramente muchos de ustedes así lo están, dijéramos, conceptualizando. Porque nada más piensen, ¿verdad?, en el planteamiento que yo les hice. La célula acaba de alcanzar su valor máximo de depolarización, el más 35. ¿Gracias a qué? A que difundió el sodio, porque sus canales están activados. Y ahora yo les digo en este momento, ¿qué pasaría si esos canales permanecieran activados? Bueno, lo primero que tengo que decir es, si siguen activados, el sodio sigue entrando, o sea, haciéndole ganar a la célula cargas positivas. Y si en ese mismo momento se activaran los de potasio, bueno, si se activan los de potasio, el potasio sale. Entonces, hablando de voltaje, ¿verdad? Y de carga, pues por un lado la célula sigue ganando cargas positivas del sodio y por el otro lado empieza a perder las cargas positivas del potasio. Entonces, lo que ocurriría es lo que sus tres compañeros comentaron. El voltaje se mantendría muy cercano a este valor. Eso dependería de qué tanto sodio, qué tanto potasio es el que se mueve, pero se mantendría en carga positiva. Se formaría, se desarrollaría inclusive lo que específicamente Miguel Ángel comenta, una meseta. Y resulta que los potenciales con meseta, Guyton nos da una figura, la estoy buscando, así se registran, miren. Ese es un potencial con meseta. Y aunque está en el capítulo 5 de Guyton, ese potencial no lo desarrollan las neuronas. ¿Por qué? Porque sus canales no funcionan de manera que se desarrolle. O sea, la neurona, su potencial, acuérdense, es espiga. Es como esta gráfica que está a la izquierda, ¿verdad? En color morado. Y decíamos que ahí está abierta para que podamos revisar todas las fases. Pero en realidad la espiga es como una aguja, nada más. Sube y baja por lo rápido que es la respuesta. Y esto que tiene la depolarización, fíjense también en su vida, cuando se repolariza, de repente hace su meseta. La meseta es cuando el voltaje no cambia o cambia muy poquito, se mantiene, ¿verdad? Pero estos potenciales con meseta no son de la neurona. Los desarrollan el miocardio ventricular, el miocardio de las fibras de Purkinje y algunos tipos de músculo liso visceral. Por lo tanto, ahorita no nos toca verlo. Es simplemente para compararlo, ¿sí? Ya lo veremos. Miocardio pues hasta la unidad 4. ¿Verdad? El músculo liso visceral, pues ese lo vemos ahorita, ahorita no, en el capítulo 4 de esta unidad, ¿sí? Entonces vamos a regresar a nuestras figuras, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué fue, jóvenes? Porque si a mí me preguntan cuáles son los mecanismos que requiere la repolarización, tengo que mencionar los dos. No únicamente la difusión simple del potasio por sus canales con compuerta de voltaje activados. Ese es el más importante. Pero también es muy importante que los canales de sodio de compuerta de voltaje se inactiven. Y eso acabe, cese, termine la difusión simple del sodio. Los dos, ¿sí? Vamos a pasar a la última fase y luego hago un alto para ver si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Levantaste la mano, Miguel Mayoral. Sí, doctora, yo quería agregar que la importancia de lo que usted mencionaba, lo que mis compañeros mencionaban sobre los canales de sodio, también iba a dar lugar a dos periodos que se ven en la fase de repolarización, que es el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo, en el cual el primero implica que como no puede entrar más sodio, no se puede disparar un segundo potencial de acción, y en el segundo empiezan a estar un poco más sensibles y se necesita un estímulo más fuerte que el anterior para poder disparar un segundo potencial de acción. Y fíjate qué oportuno tu comentario, Miguel, tu aportación, ¿verdad? Es muy valiosa, porque sucede que esas, dijéramos, variables, los periodos refractarios también son variables, ¿sí? Acompañan precisamente, forman parte
de los potenciales de acción, tanto neuronales como de músculo. Y lo que tú comentaste lo vamos a puntualizar más adelante, pero así es. De hecho, así como tú lo comentaste, así es. Cuando la célula, sea neurona o fibra muscular, está desarrollando su potencial de acción, recuerden que la duración de la espiga es muy breve, es máximo 1 milisegundo, quizá un poco más o un poco menos fracciones de milisegundo, ¿sí? Y entonces, cuando la célula empieza su depolarización y se repolariza más o menos, nos dicen los libros, en alrededor de una tercera parte de la repolarización, la célula desarrolla un tiempo, porque periodo, acuérdense que es sinónimo de tiempo, desarrolla ese periodo que se llama refractario absoluto, el que tú comentaste. Y la característica de ese tiempo, ¿verdad? Es que aunque la célula recibiera en ese tiempo más estímulos umbrales o supraumbrales, no se van a desarrollar potenciales de acción, espigas encimadas. O sea, no quiere decir, pues aquí no tengo manera de representarse, pero imagínense que aquí está este potencial de acción. ¿Por qué? Porque el estímulo umbral le llegó a la célula cuando estaba en potencial de reposo, ¿sí? Entonces, imagínense que cuando inicia la depolarización, ¡pum!, le llegue otro estímulo umbral. Y cuando va a la mitad de la depolarización, otro estímulo umbral. Y cuando va así, que le llegaran 3, 4 estímulos umbrales, pues no se desarrollarían espigas sobre las espigas. En pocas palabras, nosotros que somos oaxaqueños, utilizando una analogía, no hay potenciales de acción penacho. Penacho como el penacho de la danza de la pluma. No hay, ¿verdad? Precisamente cuando la célula está respondiendo con su potencial de acción, se desarrollan esos tiempos que corresponden a la duración del potencial de acción, a ese milisegundo o un poco más o un poco menos, y se le llama periodo refractario, a todo ese tiempo que dura la espiga. La mayor parte, que pues si hablamos en un porcentaje o en una fracción, dijéramos, pues las 3/4 partes casi de ese periodo es absoluto. No responde la célula, así le lleguen más estímulos. Y aquí la respuesta o la explicación, ¿por qué no va a responder? Pues porque está respondiendo. Está respondiendo, entonces no hay potenciales de acción encimados, ¿sí? ¿Qué pasa con el periodo relativo que nos explicaste, Miguel, muy bien? Pues el periodo relativo es ese tiempo que continúa al absoluto. Es la mitad o las 3/4 partes que dura la repolarización. Y entonces, ahorita que veamos los mecanismos, más bien, la actividad de los canales, vamos a explicar por qué es relativo. Porque el relativo, quizá tú mismo nos puedas volver a recordar. Ahí la célula podría iniciar un nuevo potencial de acción o no. Sí, pero se necesita un estímulo más fuerte que el que hizo responder primero. Un estímulo supraumbral, porque ya los canales de sodio están un poco, bueno, siguen cerrados, pero están un poco más sensibles, entonces sí pueden volver a activarse. Y eso es correcto. El periodo que continúa al absoluto es el PR. El absoluto se representa con sus iniciales, PRA. El periodo que sigue, ¿verdad? Es PRR, son iniciales en mayúscula. Y esa PRR es periodo refractario relativo. Es el tiempo, ¿verdad?, que le resta a la repolarización. Es como, dijéramos, las últimas fracciones de milisegundo de la repolarización, ¿sí? Que por supuesto tiene menos duración que el absoluto. Pero la característica es como la acabas de describir. Si la célula recibiera ahí estímulo umbral, no responde, pero podría generarse un potencial de acción nuevo siempre y cuando el estímulo fuera de mayor intensidad.
O sea, con estímulo supraumbral podría hacerlo. No siempre lo hace, pero podría hacerlo. Y entonces, en esa circunstancia, la explicación fue la que tú nos dijiste. Y que eso lo vamos a enlazar precisamente con el tema siguiente, que es la posición de los canales, tanto rápidos de sodio como los canales de potasio, ¿sí? Muy bien, Miguel. Vamos entonces, antes de pasar a ver los canales, vamos a ver lo que corresponde a esa fase que tenemos en el último recuadro, jóvenes. Esa fase tiene que ver con la hiperpolarización. Gerardo, ¿nos puedes hablar de esta fase? No, doctora, tenía una duda. ¿La bomba sodio-potasio no tiene alguna participación en la repolarización? No, en absoluto, Gerardo. En la repolarización no. Pero la bomba de sodio-potasio va a ser el mecanismo iónico, ¿verdad? Responsable de un proceso que se da cuando termina el potencial de acción, cuando termina la repolarización, inclusive después de varios potenciales de acción, no de uno. Lo vamos a ver. ¿En dónde tenemos ese tema? En el punto 1.2.5, si mal no recuerdo. Ahí es donde vamos a ver qué papel tiene la bomba durante los potenciales de acción, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar para cuando lleguemos a ese tema. Pero aquí en la repolarización, la bomba de sodio y potasio no tiene participación, ¿sí? Mestli, también levantaste la mano. Sí, doctora, sobre la hiperpolarización. Perfecto, ajá, nos vas a describir, sí. Ok. Quería comentar que es cuando el potencial de membrana va a ser menor que el potencial de reposo original. Esto es por la salida, la gran cantidad de potasio que sale que hiperpolariza la membrana. Entonces, esto lleva un potencial más bajo que al que tenían inicialmente. Ok, Misty. Fíjate, y antes de darle la palabra a Dayan, o bueno, de una vez, Dayan, aprovechando, ¿qué es lo que tú nos puedes comentar? Muy bien, muy bien. Ahí entonces, ¿verdad? Tenemos que sí va a participar la ATPasa, pero no en el potencial de acción, porque sucede que la hiperpolarización no es una fase constante, es una fase inconstante de la espiga, del potencial de acción. Que si Guyton, por ejemplo, nos dice, ¿verdad? En algún momento del capítulo 5, que generalmente esa fase la llegan a desarrollar las neuronas ¿de qué tamaño? ¿Las chicas o las grandes? ¿Sí leyeron? Cassandra, ¿levantaste la mano? Sí, en el Guyton mencionaba que eran las de mayor tamaño. Las de mayor tamaño, y eso es correcto, ¿verdad? Por eso decimos que es una fase inconstante, porque no todas las neuronas desarrollan esa fase que se llama hiperpolarización, ¿verdad? Generalmente la realizan las neuronas de mayor tamaño, que no son, ¿verdad? Ni siquiera las más numerosas, ¿sí? Pero sí lo tenemos que explicar, y lo que nos decías de que va a participar la bomba de sodio y potasio, eso es cierto, pero hay que saber en qué momento. Porque por lo pronto, lo que tenemos que saber es lo siguiente, jóvenes. Así en ese orden, ¿verdad? Hiperpolarización, el significado. Yo les voy a hacer una sugerencia, pero cada quien, ¿verdad? Manéjela a su conveniencia. Cuando hablemos de voltaje, ¿verdad? Si el voltaje, como sucede en la hiperpolarización, va a cambiar del menos 90 a menos 91, menos 92, hasta menos 94, ¿sí? Utilicemos como expresión decir que el voltaje se vuelve más negativo
que el valor de reposo. Porque si nosotros utilizamos el término de decir que el voltaje es menor que el potencial de reposo, jóvenes, menos 94 no es menor que menos 90. Es mayor, es más negativo, es mayor. Y menor significaría que cambiara del menos 90 al menos 86. ¿Sí soy clara? Es decir, ¿por qué decimos menor? También, por ejemplo, a veces podemos decir, es que en la hiperpolarización el voltaje baja. Esa es otra palabra, decir que es menor o que baja. ¿Por qué utilizamos baja? Porque estamos viendo la gráfica. Y la gráfica, por supuesto, si le estoy describiendo, está el potencial de reposo y en la hiperpolarización la gráfica va a bajar. Pero si yo digo que el voltaje baja, la interpretación de esa baja del voltaje es que el voltaje disminuye. Y disminuye no significa que se vuelva más negativo, al contrario, significa que se vuelve menos negativo. Entonces, la recomendación, jóvenes, para, dijéramos, ubicarlo con precisión es manejar, se vuelve más negativo o menos negativo, ¿verdad? Y a partir de ahí no tenemos problema. No tendremos problema porque si a mí me preguntan, ¿cómo cambia el voltaje en la depolarización? Entonces, si yo digo aumenta, es porque estoy viendo la gráfica y estoy viendo que el voltaje, la gráfica va para arriba, pero en realidad en la depolarización el voltaje se está perdiendo porque está disminuyendo de menos 90, se pierde hasta el 0, inclusive se invierte, eso ya lo vimos. Y en la hiperpolarización, imagínense, si yo veo la gráfica, ahí no, porque en esta gráfica no se ve, pero en esta de Gannon sí. Inclusive aquí déjenme ponerles la de Guyton. Ahí está la de Guyton, es la curva de color morado. Entonces, eso que está en inglés y que se lee post-potencial positivo, ahorita lo explicamos, esa es la fase de hiperpolarización. Vean la columna del voltaje que ahora está a la derecha, porque esta composición de gráficas lo que me está midiendo es la permeabilidad de los iones en la membrana. Entonces, vean la columna de la derecha y entonces la línea del menos 90 me está marcando el potencial de reposo. Y vean lo que está señalado ahí con la flecha como post-potencial positivo. Está hiperpolarizada. Entonces, si yo veo la gráfica, sí digo, el voltaje baja. Pero si interpretamos bajo, alguien puede interpretarlo con mucha lógica como que el voltaje disminuye. El voltaje bajó, pues entonces disminuyó. Porque eso inclusive así lo interpretamos cuando decimos, se fue la luz. ¿Qué le pasó al voltaje? Pues porque bajó. ¿Me entienden? Entonces es mejor hablar de que el voltaje se vuelve o más negativo o menos negativo. Y así no tendremos problema. Y entonces, regresando a nuestro tema, jóvenes, a ver, Gerardo, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, también había leído que, bueno, como usted acaba de mencionar, que esta hiperpolarización va a ser más negativa en nuestro potencial de membrana. Y esto va a inhibir los potenciales de acción porque va a aumentar el valor requerido para generar el potencial de acción. Bueno, yo lo entiendo que va a aumentar el valor de nuestro umbral para generar el potencial de acción. Por eso es que... Eso es correcto, Gerardo. Así lo vamos a interpretar. De hecho, el prefijo hiper, pues es el significado. Hiper significa mayor o más. Y entonces, ¿cómo lo interpretamos eso? Pues literalmente como que la célula está mayormente polarizada. Y recuerden que el término polarizado o estado de polarización, lo explicamos, corresponde a cuando la célula tiene su voltaje de reposo. Y si decimos más polarizada, hiperpolarizada, no se utiliza sobre, ¿eh? No vayan a cambiarle aquí como sinónimo. La hiperpolarización no tiene como sinónimo sobrepolarizado. Eso no lo vamos a encontrar. Entonces, hiperpolarizada significa que aumentó la polaridad. Y que aumentó significa se volvió más negativa que el valor de reposo.
¿Hasta cuánto puede ser lo más negativo? Pues eso nos lo dijo Nernst, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mecanismo iónico de la hiperpolarización, jóvenes, pues Nernst nos lo dijo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo iónico que va a hacer que la célula logre el menos 94? Pues ahí está con Nernst. ¿Difusión simple de quién? Pues del potasio, jóvenes. Entonces, el mecanismo, ahí contestando, la hiperpolarización vuelve a la célula o cambia el potencial de la membrana a un valor más negativo que el reposo. ¿Hasta qué límite mayor? El menos 94. ¿Quién lo establece? Ecuación de Nernst. Es el potencial mayor ocasionado por difusión de potasio, ¿sí? ¿Y a través de qué canales se está difundiendo el potasio? A través de sus canales con compuerta de voltaje que están activados todavía. Y para eso, para explicar mejor esta fase, es por lo que debemos avanzar a explicar quiénes son, y cómo funcionan los canales. Pero vamos también a notar lo que nos dijo Gerardo, porque esa es la aplicación. Cuando las células desarrollan fases de hiperpolarización, la consecuencia, ¿verdad? Es que al volverse su potencial de membrana más negativo que el reposo, la célula disminuye su excitabilidad. En pocas palabras, se vuelve menos excitable, lo cual significa que para que se vuelva a excitar, y acuérdense que ese término de excitación lo estamos utilizando como esa circunstancia en la que la célula va a generar otro potencial de acción. Para que la célula genere el potencial de acción, va a necesitar mayor intensidad de estímulo umbral. Eso fue lo que nos dijo Gerardo, y eso es cierto. Saquen sus cuentas, jóvenes, bueno, ahorita, perdón, ahorita no las pueden sacar, porque nos falta ver un parámetro para poder sacar cuentas de manera exacta. Pero lo vamos a ver después. Tengo la mano levantada de Miguel Mayoral. Sí, yo también quería comentar, doctora, que había leído que había ciertos escenarios, o bueno, sí, escenarios especiales en donde se podía hiperpolarizar la neurona, pero por flujo interno de iones de cloro. Okay. Por ejemplo, cuando se inhiben las neuronas por neurotransmisores o también en ciertos procesos patológicos, había leído que podía bajar volverse más negativo y por lo tanto inhibir la respuesta neuronal. Y eso es cierto, Miguel, porque de hecho esa es la segunda variante de hiperpolarización, que inclusive, ¿verdad? Eso que tú explicaste es lo que vamos a concretar ahorita. Miren, jóvenes, la hiperpolarización en las células se puede presentar de estas formas. Esta es la figura de Guyton, ¿verdad? Esta es la figura de Guyton. Y aquí tenemos la imagen de Gannon, y para que vean cómo presentan lo mismo. Claro, el dibujante es diferente, ¿verdad? Miren, aquí la gráfica que está registrando o que está representando el registro del potencial es la negra. Y entonces vean cómo. Aquí Gannon, bueno, parte del menos 70. Acuérdense que es límite inferior, ¿verdad? Y va hasta el más 30. Acuérdense que está dentro del rango, ¿sí? Y ay, se me cayó. Déjenme regresarme. Ahí está. Y fíjense cómo, jóvenes, el potencial de acción debe determinar cuando la repolarización llegue al menos 70. Pero ¿qué ocurrió? Que seguramente esto es una neurona grande, ya dijimos que esa era una característica, y resulta que cuando llegó al menos 90, no se quedó con su potencial de reposo, sino que siguieron los canales de potasio con compuerta de voltaje activados un instante más, y eso permitió que saliera más potasio. Y entonces la célula desarrolló esta fase
inconstante de hiperpolarización. Y por eso se le llama fase, y por eso inconstante, porque no siempre sucede. Y cuando sucede así, el mecanismo iónico es ese, ¿verdad? Es una difusión de potasio por los canales con compuertas de voltaje de potasio que, pues le podemos decir de dos formas, que permanecieron activados un instante más. Un instante son fracciones de milisegundo, ¿verdad? O también podemos decir porque se retrasaron esos canales en cerrarse. También fracciones de milisegundo. No se va a quedar la célula hiperpolarizada, no se va a quedar. Ya por ahí, no me acuerdo si fue Dayan o Mesli, que nos decía, ¿y la ATPasa? Pues precisamente, ¿cómo va a recuperarse la célula de la hiperpolarización? Pues tiene que ganar potasio, jóvenes. Y entonces, ¿quién puede introducir potasio? Pues no vamos a decir que se abran otros canales como los de fuga, porque en primer lugar ni se abren, ya sabemos que son no activables. Y además, ¿cómo va a entrar el potasio por difusión si afuera sigue habiendo muy poco potasio y adentro más? Entonces, ¿quién regresa potasio para que la célula se recupere? Por supuesto que la actividad, ¿verdad?, ha aumentado. O sea, podemos decirle mejor, la activación de la ATPasa de sodio y potasio, ¿sí? La activación. Y alguien pudiera decir, ¿pero va a sacar sodio? Sí, pero hay acuérdate que hay canales de sodio, ¿verdad?, que permiten que la célula recupere el sodio. Lo importante es que se recupere de la hiperpolarización. ¿Por qué es lo importante? Porque mientras permanezca con sus menos 94, la célula es menos excitable. Dicho de otra forma, le va a costar más trabajo desarrollar otro potencial de acción. Ese es uno. Ahora, vamos a comentar esta última aportación que nos explicaba Miguel hace rato, Miguel Mayoral. La hiperpolarización, jóvenes, tiene una segunda forma de desarrollarse. No únicamente como fase inconstante que se presenta al concluir la repolarización de un potencial de acción. No únicamente así. Vamos a manejar la segunda forma, aunque nos vamos a adelantar, pero vale la pena para tenerlo aquí completo. ¿De qué otra forma la célula también se hiperpolariza? Esa es la segunda forma. La respuesta a esa pregunta es, como ahorita lo escuchamos, que la célula puede desarrollar, ya no decimos fase, le vamos a poner, para distinguirlo, ondas de hiperpolarización. Ondas de hiperpolarización, ¿sí? Que se desarrollan a partir de qué. Y esas ondas no se desarrollan acompañando a un potencial de acción. No, jóvenes. Esas ondas se desarrollan cuando la célula está con su potencial de reposo. Y entonces, imagínense, vamos a seguir esta gráfica. Esta célula desarrolló su potencial de acción, se hiperpolarizó. Esa es una fase de hiperpolarización porque salió un poco más de potasio, porque sus canales se retrasaron en cerrarse. Ya se recupera a través de la ATPasa, ya queda con su potencial de reposo. Y entonces, si aquí graficáramos la onda de hiperpolarización, que es la segunda forma como la célula se hiperpolariza, tendríamos que hacer una curva partiendo de esta línea punteada, obviamente hacia abajo. Jóvenes, esas ondas de hiperpolarización corresponden a los llamados, y escríbanlo así completo, aunque lo tenemos en el tema 1.2.5. Corresponden a los llamados potenciales postsinápticos inhibidores. Se abrevian con sus iniciales. Voy a repetir el nombre. Potenciales postsinápticos inhibidores. Los acostumbramos mencionar con sus iniciales. P mayúscula de potencial. Otra PS mayúscula, seguidos todos, postsináptico.
Y finalmente una I, son 4 iniciales, de inhibidor. O sea que se lee, esa onda de depolarización, se lee como PPSI. Pero claro, yo no puedo aprenderme el PPSI si no sé qué quiere decir cada inicial, ¿sí? Entonces repito, o más bien retomo, las ondas de hiperpolarización corresponden a PPSI. ¿Qué son los PPSI? También anótenlo de una vez. Eso forma parte del, pónganlo entre paréntesis, tema 1.2.5. Abran un paréntesis, pongan tema 1.2.5. Los PPSI son uno de los 2 tipos de potenciales locales que desarrollan las neuronas. Si se acuerdan, y yo creo que lo deben de recordar, que cuando empezamos este tema de los potenciales de membrana, de las respuestas eléctricas, aquí les puse de vuelta de la diapositiva. Hablamos de que hay 3 tipos de respuestas eléctricas que desarrollan las neuronas y el músculo. Potencial de reposo, que ya vimos, tema 1.2.1, ¿sí? Potencial de acción, que todavía nos falta ver, lo de los canales, nos tenemos que apurar porque ese tema lo tenemos que ver ahorita, 1.2.2, pero todavía nos faltan los potenciales locales. Y los potenciales locales están en el tema 1.2.5. Entonces, retomo, las ondas de hiperpolarización, pues me voy a quedar en este esquema. Hagan de cuenta que aquí al terminar la línea del potencial de reposo menos 90, ahora el registro de la gráfica iría para abajo. Y esa sería un PPSI. Un PPSI, es decir, un potencial posináptico inhibidor. ¿En qué consiste? En una onda de hiperpolarización. Y por lo tanto, la célula se vuelve más negativa que el valor de reposo. ¿Y por qué se llama inhibidor? Porque obviamente entre más negativo esté el potencial de la membrana, la célula se inhibe. Y se inhibe significa, lo tengo que interpretar así, que le cuesta muchísimo más trabajo volverse a excitar, volver a generar un potencial de acción. Por último, para terminar eso que viene en el tema 1.2.5, ¿quién produce esas ondas de hiperpolarización que les llamamos PPSI? Pues así como nos lo dijiste, Miguel. Esas ondas de hiperpolarización son producidas por, ¿verdad?, el mecanismo de acción que tienen los neurotransmisores inhibidores, ¿verdad? Son producidas. ¿Quiénes son los neurotransmisores inhibidores más abundantes? Por ejemplo, en sistema nervioso central. En encéfalo, jóvenes, es GABA. Son iniciales todas en mayúscula. GABA, con B grande. Ácido es la última A. Luego lo regresamos a la G. Gamma aminobutírico. ¿Sí? En médula espinal, el neurotransmisor inhibidor más abundante es otro aminoácido, glicina, así como se oye con C. Glicina, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué hacen estos neurotransmisores para formar esas ondas de hiperpolarización o PPSI? Pues lo que escuchamos. Resulta que cuando se liberan en su sinapsis, actúan sobre determinados receptores. Ya no los vamos a ver ahorita para que nos dé tiempo de ver los canales. Actúan sobre receptores. GABA actúa sobre el receptor que se llama GABA-A mayúscula, porque los neurotransmisores tienen muchos receptores. Y GABA se actúa sobre el receptor GABA-A, igual que el receptor de glicina, que no tiene isoformas, es un solo receptor. Nos dicen los autores, son receptores ionotrópicos, así como se oye de ion, ionotrópicos. Cuando los receptores son ionotrópicos, jóvenes, lo que me está diciendo esa palabra es que los receptores forman la proteína canales para iones. Eso significa. Y resulta que el receptor GABA-A es un canal para cloro. Y el receptor para glicina es un canal para cloro.
Y entonces, cuando se libera glicina en la médula, va a abrir canal para cloro. El cloro entra, le hace ganar a la célula cargas negativas. Por supuesto que va a desarrollar ondas de hiperpolarización, inhibe a la neurona postsináptica. Igual que GABA, ¿sí? ¿De qué nos sirvió esto, jóvenes? Por favor, ahorita que acabamos ya y nos tenemos que ir a los canales de sodio y potasio, esto pónganlo como la contribución de los iones de cloro. Porque los iones de cloro, esa es su contribución en los potenciales de membrana, ¿verdad? Con desarrollar ondas de hiperpolarización, que son los PPSI. Eso es, ¿verdad? Porque es el mecanismo de acción de estos neurotransmisores. Vámonos para terminar, porque tenemos 5 minutos exactos, ¿verdad? Nos vamos a apurar, perdón, y vamos a ver esto, para terminar este tema. Los canales iónicos con compuerta de voltaje. Estas figuras otra vez son de Guyton, ahí las pueden ver muy bien. Vámonos arriba, canales de sodio con compuerta de voltaje. Sean observadores. ¿Por qué hablamos en plural? Porque estos canales tienen 2 mecanismos de compuerta, ¿verdad? Que quiere decir que parte de las proteínas que forman estos canales tienen un mecanismo de cierre que está orientado hacia el líquido extracelular. Ese mecanismo se llama la compuerta o puerta de activación. El otro mecanismo está orientado hacia el líquido intracelular y ese mecanismo se llama de inactivación. O sea, la compuerta se llama de inactivación. Y entonces, como hay 2 compuertas, jóvenes, pues resulta que los canales de sodio, vean el recuadro de la izquierda, pueden desarrollar 3 estados posibles, 3 estados. El estado inicial siempre va a ser el estado de reposo. Igual para los canales de potasio, de reposo. Vamos a analizar, ¿verdad? De una manera ágil. No va a haber tiempo de preguntas ni comentarios. Lo retomamos mañana. El estado de... ¿Qué tenemos que saber de cada estado? 1, ¿cómo se llama? 2, ¿con qué voltaje los canales desarrollan ese estado? Y 3, ¿verdad? ¿Cómo están las compuertas? Y 4, si ese estado permite o no la difusión del ion. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, vean el estado de reposo. Compuerta de activación, la que está hacia afuera, cerrada. Compuerta de inactivación, abierta. Pues basta con que esté cerrada una. Ahí el dibujo me lo está diciendo. No se permite la difusión de sodio por estos canales. ¿Con qué voltaje se desarrolla ese estado? Pues el estado se llama de reposo porque el voltaje del potencial de reposo, fíjense cómo está ahí, menos 70, menos 90, ¿verdad? Es el que mantiene ese estado. Por eso en el potencial de reposo nunca dimos como mecanismo difusión simple de sodio a través de los canales con compuertas de voltaje. Porque en ese momento los canales están en estado de reposo, está cerrada la compuerta de activación, no hay difusión de sodio por él. Cuando la célula recibe el estímulo umbral, entonces estos canales van a pasar al segundo estado. Es el estado de activación o activado. Entonces, ¿qué vemos que hace el estímulo umbral? Miren, es la segunda figura, la central. La compuerta que está abierta, que es la de inactivación, sigue abierta. Pero la compuerta de activación, que es la que ve hacia afuera, se abre. Y eso, claro está que hasta la flecha la pusieron gruesa. Permite que el sodio entre rápidamente. Y por eso el mecanismo de la depolarización solo es ese. Y por eso aquí dice que el estado activado de los canales se desarrolla toda la depolarización. Y vean el voltaje. Es el voltaje de la depolarización. Es el voltaje del menos 90. Aquí lo tenemos. Del menos 90 al más 35. Todo el voltaje de la depolarización. Los canales están activados. Claro, podemos decir abiertos, pero el nombre, dijéramos correcto, es activados. Y es solo cuando están activados que los canales permiten la difusión de sodio. De aquí, jóvenes, cuando acaba la depolarización
y hasta que se repolariza completamente la célula, fíjense cómo el voltaje de la repolarización más 35 hasta que regresa al menos 90. Las puertas vuelven a cambiar. Y ahora, la de afuera, la de activación que se abrió, sigue abierta. Pero la que se había mantenido abierta, se cierra. Y entonces, cerrándose alguien puede decir, no, si hay difusión, aunque sea dentro del canal. Oye, entonces no has entendido lo que significa difusión como mecanismo de transporte transmembranal. Si la molécula no atraviesa la membrana hacia uno y otro lado completamente, no que se quede en el espesor de la membrana, porque ahí tú dirías, no, si hay difusión cuando menos dentro de los canales, claro que la hay, pero la compuerta interna está cerrada, nunca llega el sodio al líquido intracelular, entonces no hay difusión, igual que en el estado de reposo, ¿verdad? Y entonces fíjense, toda la repolarización, los canales están inactivados. Por eso pusimos como mecanismo iónico de la repolarización que la difusión del sodio tenía que acabar, porque en ese momento, de esa fase, los canales están inactivados, ¿sí? ¿Qué pasa finalmente? Y ahí nos vamos a quedar porque ya es la 1. Cuando el voltaje llega a menos 90, jóvenes, los canales vuelven a moverse, regresando al valor de reposo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las compuertas cambian su posición. La que estaba abierta de activación se cierra. La que estaba cerrada de inactivación se abre. Y entonces, esto es como una telenovela, ¿verdad? Véanlo, vean en su libro los esquemas. Si tienen alguna duda ahorita, ¿verdad? Pues anótenla porque ya es la 1, ya me voy. Digo, ya nos vamos todos. Que tengan buena tarde, jóvenes. Nos vemos. Hasta mañana. Cuídense.